y vamos a compartirlo en... Listo. Bueno, ya estamos iniciando, ya estamos transmitiendo, Doc. Parecen todos los fans tuyos. Quieren estar ahí. Bueno, ya están todos conectados. Miremos a ver, ya están todos conectados, sí, ya vemos que listo. Entonces damos inicio, doctor Telles, a este conversatorio virtual. Ofrecemos disculpas por la demora. Tuvimos un inconveniente técnico, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Bueno, muy buenas noches. Damos inicio al conversatorio virtual con el doctor Telles, un invitado muy especial esta noche. El doctor Telles es médico psiquiatra, fundador de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, profesor titular de Psiquiatría y Psicopatología de la Universidad del Bosque, director del área de Neuropsiquiatría, Instituto de Neurociencia, Universidad El Bosque. También conferencista internacional y nacional y mentor académico mío. Entonces, muy bien, muy buenas noches, doctor Telles. Gracias por aceptar la invitación aquí a mi consultorio virtual. Bienvenido. Gracias, Silvana. Buenas noches a ti y a la audiencia. Y de nuevo, pues, nuestras excusas por los inconvenientes. Y bueno, eso es parte de lo que estamos manejando en estas épocas. El estrés, tenemos que reinventarnos, seguir cosas nuevas. Pero ahí le vamos cogiendo, como dicen, la comba al palo y estamos ya dispuestos a hablar de salud mental. Sí, señor, sí. Bueno, de todas maneras, como dice el doctor, son inconvenientes que se presentan. Bueno, vamos a hablar esta noche de temas muy interesantes. Vamos a hablar de salud, salud mental, que no va muy desarticulada con lo otro, de estrés y de resiliencia. Bueno, doctor, pues iniciamos hablando de salud mental o salud. Bueno, la definición de la Organización Mundial de la Salud acerca de la salud mental es ese bienestar del individuo, ¿no? Es un bienestar del individuo donde el mismo ser humano, individuo, es consciente de sus propias capacidades, ¿no? Y afronta las situaciones del hoy, de las situaciones que suceden en la actualidad, afronta de una manera muy, muy consciente todas las situaciones que se le presenten, para que de esa manera puedan trabajar de una forma muy productiva y fructífera, y también para contribuir de esa misma manera a la comunidad en general. Yo pienso a veces que a esa definición de salud mental que tiene pues como lo define la OMS, le falta de pronto algo más como la parte biológica, ¿no? Porque la salud mental no va muy desarticulada con lo que es la definición de salud. Para tener una buena salud mental debemos también conocer todos los procesos cerebrales, todos los procesos psicológicos, va un componente biológico muy, muy fuerte ahí, y es muy importante que los asistentes todos conozcan cuál es la articulación que hay entre una cosa y la otra. Bueno, yo creo que es cierto y tal vez lo más importante es que la salud es un equilibrio entre lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Y obviamente cuando hacemos y diferenciamos salud mental de todas las demás formas de salud, no estamos ayudando mucho. Creemos que eso ayuda a discriminar mucho a las personas que tienen trastornos, por ejemplo, del afecto o trastornos del pensamiento, que hablamos que son trastornos mentales. Cuando la persona tiene conciencia de sus dificultades, de su tristeza patológica y busca ayuda y quiere cambiar, entonces quiere decir que la mente sí está funcionando, aunque tiene un trastorno de tipo afectivo. El segundo punto es que con frecuencia los trastornos se juntan. Y entonces yo puedo tener una persona que tiene
hipertensión, tiene diabetes y tiene también depresión. Y algo deben tener en común, y hoy se está hablando de todos los procesos proinflamatorios que llevan a que estas personas comparten una patología de todo el organismo. Lo importante de todo esto es que, tú decías, ¿por qué no podemos integrar eso? Porque nosotros no vemos el cerebro como un órgano que tiene Exacto. funciones. El cerebro es el único órgano que nosotros no pensamos que se puede enfermar. En segundo lugar, si tú entras al internet y buscamos en Google, no va a encontrar cerebrólogos. Es el único órgano que no tiene realmente especialistas. Especialista. Hay especialistas para todos los demás órganos, para el hombro izquierdo, para lo que usted quiera, pero no hay una situación del cerebro que se pueda analizar. Obviamente los neurólogos participan, los psicólogos participan, los neuroradiólogos, los neuropsicólogos, pero no hay realmente una especialidad que hable del cerebro. Hoy sabemos que el cerebro coordina todo y en esta época de pandemia nos hemos dado cuenta cómo las respuestas, inclusive inflamatorias, son coordinadas por el cerebro, que produce unas hormonas que se llaman las interleuquinas, que son las que manejan el proceso inflamatorio, y tiene unas interleuquinas que son a favor y otros en contra, y dependiendo de ese equilibrio se puede pensar que existe una respuesta frente al virus. Y eso hace que haya unas respuestas que son individuales. Hay individuos que nunca les va a pagar el virus, hay otros que el virus les entró y no produjo mayores respuestas y son los asintomáticos y que de alguna manera tienen anticuerpos. Habrá otros que van a tener un contagio leve y obviamente habrá algunos en los cuales sin tener ninguna enfermedad previa, el virus puede producir un trastorno inflamatorio global, porque hoy sabemos que también el virus no solamente va a producir dificultades respiratorias, sino que también puede producir síntomas neurológicos, como por ejemplo la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, que son lesiones o funciones que se alteran del cerebro. Y finalmente, las personas que ya tienen un proceso inflamatorio crónico o que los problemas de inflamación que producen el estrés crónico o enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, pues obviamente la enfermedad cardiovascular pues son los que van a tener frente a una sobrecarga inflamatoria que produce el virus, todas las dificultades que sabemos que se pueden presentar y que llevan a que estos pacientes tengan que ser hospitalizados y muchos de ellos tendrán que ir a la UCI. Sí, doctor. Es muy interesante lo que dice cuando relacionas que la salud es ese equilibrio dinámico, biológico, psicológico y espiritual. Precisamente hace poco estuvimos aquí en un conversatorio hablando acerca de la salud espiritual, cómo es de relevante precisamente también para estos tiempos. Doctor, aquí le tengo unas diapositivas, les voy a compartir. Sí, claro. Estamos hablando de la salud, del equilibrio biológico, social. Mira, ahí. Sí. Esta diapositiva, además de que nos da el mensaje, tiene también una mano que ayuda. Definitivamente nosotros necesitamos la ayuda para nacer, para crecer, para desarrollarnos. Ahora están de moda los coaching, pero también es porque aún en los pacientes que tienen cualquier enfermedad requieren la solución, la ayuda. Ese altruismo que tiene hoy el personal sanitario a nivel mundial es porque les nace, porque siente que pueden ayudar. Y como se ha visto, ha sido tan grande su ayuda que inclusive los ha ayudado a despedirse cuando no pueden estar los familiares. Por eso esa mano que ayuda es muy importante. Y esa mano que ayuda es de pronto todo lo que se hace para propender por la ayuda, por la salud mental o por la salud en general, como los programas que tú haces con tu fundación, que ayudan a que la persona no se quede sola, que pueda pedir ayuda y que se deje ayudar. Sí, señor. Doctor, por ejemplo, en el consultorio con mis pacientes, en este tiempo de confinamiento he tenido varios pacientes que llegan y me dicen, Silvana, estoy muy preocupada porque he identificado sensaciones que nunca antes las había experimentado en otra situación. Entonces,
Para mí la parte biológica en todo esto, yo he sido muy amante al cerebro, en la búsqueda de respuestas neuroquímicas, todo lo relacionado, el doctor sabe, con todo el tema de la conducta suicida y buscar como una explicación biológica en todo ese tema de la conducta autodestructiva. Entonces, a esos pacientes, doctor, eh, ¿cómo podríamos nosotros explicarle qué es lo que está pasando? ¿Por qué antes si habían afrontado situaciones difíciles y nunca habían experimentado, nunca habían tenido sensaciones como las que están ahorita ellos manifestando que están sintiendo? Si compartimos la diapositiva 4, por favor. La La siguiente, siguiente. Bien. Cuando ¿Esta? uno está, Ujú. sí, esta diapositiva lo que está mostrando es que uno recibe una serie de información. Ahora estábamos pensando que teníamos un problema técnico, la gente que quería entrar y no podía entrar empezó a crear hipótesis, algo debe estar pasando. Algunos Sí, pueden señor. esperar, algunos van a tener más dificultades para esperar. Y se Eh, estresa uno también. Claro, se estresa, pero estábamos pensando Ujú. cómo solucionar las situaciones. Eh, Cuando empezó la pandemia, por ejemplo, todos estábamos pendientes de tener información. Los médicos se fueron a buscar soluciones y cada vez hay más y aparecieron memes y una serie de situaciones, unos a favor, otros en contra, unos pensando que el problema eran los chinos, otros que el problema era de que no se miraban las cosas, etcétera. O sea que el cerebro está recibiendo información continuamente. Yo me despierto y lo primero que uno siente es que estoy bien, que tengo ánimo o no tengo ánimo, que voy a hacer algo. La gente que no puede dormir, lo primero, apenas se despiertan, su cerebro comienza a tener ideas que no estaban antes, pero también durante el sueño el cerebro está activo, por eso tiene imágenes continuamente y el Ujú, cerebro no deja de recibir información todo el tiempo. Cuando hay ujú. situaciones afectivas, y más en las mujeres, ustedes hablan de corazonadas. Como que yo siento algo que me permite a mí sentir que estoy bien o mal. Sí, mis hijos le preguntan a mi señora a veces, ¿y cómo está su corazón? Para saber si tengo que preocuparme o no tengo que preocuparme. Algunas Ujú, otras personas son capaces de sentir serenidad. Pero cuando hay una situación de estrés, definitivamente uno tiene la percepción de que algo está en peligro, de que algo puede fallar. Eso es lo que llama la gente la preocupación. Y a veces yo puedo preocuparme y tener sensaciones que no son. Por ejemplo, frente a los pacientes que están en esta situación de pandemia, pueden sentir que ya están cansados, que definitivamente sí quieren salir, ujú. y hay otros que no quieren salir porque siempre han tenido temor, por ejemplo, Temor. a contagio, y entonces ahora menos van a salir, no todo el mundo va a salir, no todo el mundo se va a montar en un avión apenas abran los aeropuertos. De hecho, Ajá. ya sabe uno que los turistas, por más de que abrieron los aeropuertos en España y en Francia, no están llegando en los niveles que desearían llegar. Eso lo hace el cerebro de una forma automática. Lo que nosotros pensábamos y le damos mucha importancia es a la mente. La mente es esa parte que toma decisiones, que planea, que hace que yo prevea el futuro, que yo tenga planes hacia el futuro, que yo pueda entender lo que está pasando, que aprenda matemáticas. Digamos que en un símil sería igual a pensar que la digestión es lo importante del estómago. ¿Sí? Y de hecho, ustedes ven, a muchos de los que nos están escuchando saben que van a donde el gastroenterólogo, les hace examen y dice usted no tiene nada, pero tienen todos los síntomas de un colon irritable, de una dificultad para manejar algunos alimentos. O sea que sí hay una alteración de la función, aunque el intestino o el estómago estén bien. Igual pasa con el cerebro. El cerebro recibe información de afuera, todo lo que estamos mirando, qué vamos a hacer, cómo nos conectamos, buscamos soluciones, o desde adentro. Yo puedo sentir desde adentro ansiedad, puedo sentir miedo, puedo sentir tensión muscular, puedo sentir dolores. De hecho, alguna vez uno puede sentir un dolor eh, en la parte baja del vientre y uno dice, muestra, a ver, ¿será algo malo? ¿Será funcionando? Y las mujeres tienen, por ejemplo, la sensación de que saben qué día están ovulando y nunca han tenido una información que le dice, mire, va a ovular, pero ustedes saben cuándo están ovulando. O sea que definitivamente el cerebro sí recibe información de todo Ujú. el organismo que tiene que compararla con la que está afuera.
Y esta es parte de lo que sucede continuamente. Siempre estamos buscando cómo coordinar y mantener equilibrio la información que tengo de mí mismo con la que está recibiendo del entorno donde yo vivo. Del entorno. Mira que, doctor, que también muchos pacientes, una de las características fundamentales en esta cuarentena son los pacientes con alteración del sueño y manifiestan tener muchas pesadillas. Una vez yo les hago una explicación así como muy general de todo lo que puede estar sucediendo en el cerebro y les hago la relación como un video beam, ¿sí? Que todas las imágenes, toda la información que reciben durante el día, de las cifras de fallecidos, de la cifra de cómo va todo el tema del COVID en Colombia, en el mundo, todo eso va impactando y va impactando de una manera muy drástica el cerebro y pues entendemos que el lóbulo occipital es donde almacena todo ese tema de las imágenes. Entonces, cuando se acuestan, cuando duermen, entonces envía todas estas imágenes a toda la parte frontal y es cuando se presentan las pesadillas. Entonces, yo inicio trabajando con ellos de esa manera, doctor, para que ellos relacionen y entiendan. Yo siempre he dicho y en los conversatorios he dicho que para mí es muy importante que el paciente entienda desde la parte biológica cómo funcionan algunas partes del cerebro, para que de esa manera así también vayan disminuyendo los niveles de ansiedad, los niveles de estrés, porque cuando ellos se dan cuenta que eso es lo que está sucediendo y aplicamos técnicas psicológicas de mindfulness con lo que yo trabajo, comienzan a disminuir esas pesadillas. Entonces, es la relación entre el cerebro y la mente, ¿no, Doc? Que es, el cerebro es un órgano, la mente es lo que ya toma relación en todo lo que es el proceso de toma de decisiones, lo que tú comentabas ahora. Bueno, pues miremos la diapositiva que sigue, Silvana, y entonces, ¿el mensaje cuál es? Las funciones cerebrales tienen como objetivo proteger al Proteger individuo al y al sistema. individuo. El cerebro es eso. De noche también está protegiendo al individuo, más sigue Sí, manteniendo claro. la respiración, la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, la producción de hormonas. Lo único que está desconectado durante la noche es el nivel de conciencia. Estamos en un nivel de conciencia disminuido y lo otro que está desconectado es la motilidad. La persona se mueve, pero no se mueve por movimientos que sean voluntarios, se mueve para cambiar de sitio, se mueve porque de pronto está Lugar. soñando, pero no puede hacer nada ahora. ¿Qué es lo que hace el cerebro? El cerebro recibe información y esa información la maneja a través de imágenes. Y yo le digo a ustedes, piensen en ternura. Ninguno va a pensar en las letras T, E, R, N, U, R, A. Para ustedes ternura, para algunos me van a decir que es un niño, para otros me van a decir que es la mascota, para alguien puede ser la mamá, para otro puede ser el novio, para otros, pero fíjese que la ternura está relacionada casi como con cachorros, con niños indefensos, Sí. con niños que no tienen, digamos, ninguna connotación de tipo sexual. En este diagrama que estamos viendo, ustedes ven que todo lo que está en azul claro es lo que sellarían las funciones de la mente, el juicio, la valoración, la planeación, que como ustedes ven, sí es muy importante para el ser humano, pero esas son las del ser humano, que son las que no nacimos para eso. Nosotros nacimos para protegernos como individuo y proteger la especie humana. Por eso es que es muy importante la toma de conciencia, controlar las emociones. Pero muchos de nuestros pacientes se quejan, por ejemplo, de la dificultad para controlar el apetito. Y son los célebres atracones. Los Sí, atracones señor. por la mañana, los atracones dan por la tarde. Los atracones no es que yo tenga angustia de comer. No, los atracones es que yo no puedo parar de comer. Sí. Por más de que estoy inflado y estoy con una sensación de que el estómago me duele, no puedo dejar de parar a menos que se haya acabado el paquete de pan que me estaba comiendo. Ahora, obviamente, los atracones van a dar en una situación de comer algo que tiene que ver con carbohidratos. Nadie tiene atracones de zanahorias. ¿Por qué se dan los Sí. atracones por la tarde? Porque el cortisol está elevado. Y el cortisol elevado produce angustia. El cortisol elevado produce la sensación de acelere. El cortisol elevado
produce la sensación de que no puedo dormir o me quedo dormido, pero me despierto muy temprano con angustia. Entonces, lo que nosotros hacemos es poder entender que si yo le mido al paciente el cortisol, voy a darme cuenta y podré explicar los síntomas como usted muy bien lo hace con sus pacientes. Tú lo haces desde el punto de vista psicológico, muy importante, y nosotros lo hacemos desde el punto de vista médico. Entonces podemos correlacionar funciones. El problema es que seguimos pensando en que una cosa es lo mental y otra cosa es lo del día a día. Por ejemplo, hay otra situación importante y es la conciencia. Muchas personas dicen, hay muerte cerebral, pero la persona sigue respirando. Entonces, no, de pronto la persona no puede funcionar como hacía Schumacher con todas las cosas, pero son personas que se quedan con un cerebro que perdió muchas conexiones y se limitó solamente a mantener las funciones vitales. Esa es, ¿qué pasa de noche? De noche es lo mismo, pasa durante el sueño y entonces todas las pesadillas, todo lo que hace el cerebro de noche es una función muy importante, no solamente soñar. El cerebro de noche graba lo que nosotros hemos recibido en el día. En el día nosotros digitamos y en la noche el cerebro graba. Pero para grabar tiene que resetear. Y entonces por eso todas esas imágenes que aparecen es el cerebro moviendo el archivo para poner a funcionar. Obviamente que si yo me acuesto con un problema que no voy a solucionar, el cerebro también siente que no lo puedo manejar. Y entonces al no poderlo manejar, nos lo sigue mandando y sigue manejando y es lo que usted plantea, que para los pacientes se quejan de las pesadillas. Las pesadillas simplemente lo que está mostrando es que hay unas imágenes, hay unas memorias que el cerebro no ha podido coordinar, no las ha podido resetear y entonces no las ha podido integrar y por eso siguen apareciendo ahí. Cuando el paciente mejora, cuando el paciente entiende o disminuye la tensión a través del mindfulness, a través del ejercicio, a través de la relajación, obviamente esa alteración de la reseteada desaparece y el paciente vuelve a dormir sin tener que manejar las pesadillas. Sí, señor. Sí, doctor, y también otra sensación, la sensación de ahogo. La sensación de ahogo se ha manifestado mucho también en pacientes. Sí, la sensación de ahogo, más que la sensación es la sensación de ahogo y la sensación de que no puedo respirar. Por eso la palabra es angustia. Angustia quiere decir angosto en griego. La sensación de que tengo aquí un nudo en la garganta que no va a poder entrar el aire. Y esa es una percepción que está relacionada con la angustia. ¿Por qué se presenta eso? Pues obviamente cuando hay un aumento del cortisol. Ahora, el cortisol no siempre que se sube está mal, porque el cortisol, los niveles de cortisol que se suben en un encuentro sexual son muchísimos. Se eleva mucho el cortisol en un encuentro sexual. Y en un encuentro sexual también hay dificultad para respirar, los amantes pueden resoplar, sienten que la taquicardia va aumentada, tiene una gran sudoración, pero bueno, esto es rico porque es el orgasmo, no me siento en peligro. El problema es cuando esta respuesta se produce sola y de un momento a otro. Y entonces el cerebro la ve como una percepción de miedo y eso es lo que empieza a mirar el paciente, por ejemplo, con una crisis de angustia. Que yo estoy sintiendo miedo, estoy en peligro, pero no hay ninguna razón que la desencadene. Y la gente lo que le dice, pero piense positivo si no hay nada afuera. Eso lo está haciendo él. El problema es que no me encaja. ¿Por qué tengo miedo cuando no hay nada afuera? ¿Sí? Pues, sí. Entonces empieza a evitar, el paciente empieza a evitar, empieza a no ir a los sitios y empieza también a, de alguna manera, a armarse todo un cuento de por qué es eso y viene toda una dificultad, pero mientras siga apareciendo esas respuestas exageradas, pues obviamente que el paciente sigue aislándose porque voy a tener miedo de que las situaciones no se puedan corregir. Doc, eso va muy relacionado con el sistema AI. Recuerdo mucho una conferencia tuya con el sistema AI, amígdala, hipocampo, ínsula, que es el sistema de la ansiedad, ¿no? Claro, eso que estás tocando es muy importante porque hay una estructura en el cerebro que se llama la ínsula. La ínsula tiene todas las conexiones del organismo y es lo que se llama la propiocepción. La propiocepción es saber, si yo cierro los ojos, y eso fue una parte, por ejemplo, de ejercicios de relajación, cuando tú le dices, mire, empiece a pensar y organícese y maneje el dedo gordo del pie izquierdo y mire la uña, todas esas cosas. Escaneo corporal. Entonces te dice, sí, pero eso tiene una propiocepción y usted es capaz de casi de manejar todas las emociones.
y todas las Ujú, sensaciones que tiene su organismo. Entonces, digamos que el cerebro tiene un mapa mental ujú. dinámico de todo lo mío. Por eso se hablaba antes de que los pacientes que les amputaban una pierna tenían un miembro fantasma. Y no era cierto, es que tenía las conexiones, tiene las conexiones, y sin embargo, pues no se van a quitar porque a mí me quiten o me amputen una pierna. Y la otra situación es que la ínsula también recibe información de afuera. Y eso es lo que es el órgano que realmente contrasta la doble información. Si la información coincide lo que yo siento con lo que está pasando afuera, funciona. Eh, Cuando usted se enamora y cree que está enamorada del que no debe ser, comienzas a sentir algo que está pasando. Y entonces yo puedo pensar dos cosas, que estoy haciendo una cosa absurda, o puedo pensar que usted me está dando a mí un maleficio para que yo esté y siga con la persona que estoy enamorado o no. Porque tengo que explicarme por qué estoy sintiendo eso. Y eso lo hace la ínsula de una manera automática. Y sobre la ínsula actúan muchas terapias. Por ejemplo, hay fármacos que van a manejar ese circuito que está alterado. La relajación y el yoga actúan disminuyendo o aumentando la propiocepción para que ese circuito disminuya la carga que tiene. Obviamente existen también las terapias cognitivas que te llevan a poder entender que no hay tanto peligro afuera y que puedes entender que es un síntoma. El problema de los síntomas, de los síntomas afectivos, es que la gente los ve como que yo no los puedo sentir, porque la gente te dice que no puede sentir emociones. Usted puede sentir un dolor de muela y nadie le dice, ¿y usted por qué tiene un dolor de muela? Sí, Usted no debería tener un dolor de muela. Pero si usted dice, tengo miedo, ¿usted por qué tiene miedo? sí, Si usted exacto. dice, estoy enamorada, ¿y usted qué le da a ese tipo? Sí, La gente siempre quiere que las emociones de alguna manera concuerden con lo que yo creo que deben ser las emociones. Y eso se nota, por ejemplo, ahora está un poco más difícil, pero cuando tú vas a una funeraria, la gente quiere que usted no llore. Déjelo sí, ir. Ahora es complicado porque ahora usted quiere llorar, quiere despedirlo y entonces le dicen, usted ya no puede acercarse. no puede. ¿Va? Sí, Entonces, claro. fíjate que socialmente, esto también está trayendo una serie de dificultades para las personas que desafortunadamente están manejando los duelos en esta época de pandemia. Sí, es que son muchas cosas, doctor. Claro, por ejemplo, los pacientes que llegan y me dicen que en ningún momento anteriormente habían experimentado esa sensación, esas manifestaciones emocionales, y que ahora lo están haciendo, es que son muchos los factores que inciden en eso. Sí, porque todo es nuevo. Todo Digo, es no, voy nuevo. a pensar que estuvo guardado 3 días. Me quedo en la casa trabajando, pero ya cuando usted dice no puede moverse, tiene que aprender a que si es pico y placa, si no es pico y placa, que si ahora es masculino, que si es femenino, que la mañana, que la tarde, que no puedes ir a comprar, que si compras. Entonces eso son muchas, así no diga nada, es mucha información nueva que el cerebro Mm, tiene que estar organizando. Y esa información se vuelve una información del día a día. Tener que aprender a manejar todo ahora virtual, cuando estamos acostumbrados a ir a los congresos, cuando estamos acostumbrados ujú. a ir al restaurante. Claro que es rico que el restaurante allí en la esquina me traiga la comida, pero es que también iba allá porque me gusta el decorado, porque me gusta que me atiendan. Y estos son entonces como que se limita y tenemos una información más corta, más del día a día. Esa es una información nueva. Es lo que Ujú. ustedes los psicólogos llaman la memoria de trabajo. Esa memoria de trabajo es importantísima, pero cuando la variamos continuamente, se nos complica. Entonces, las personas que tienen la memoria de trabajo alterada en este momento están peor. ¿Y quiénes Claro. tienen la memoria de trabajo alterada? Las personas que comienzan a tener un problema de demencias. Entonces están más desorientados porque ahora no saben Ujú. qué día es, no sabemos si es lunes, martes o miércoles porque todos son iguales. No Todos son iguales. sabemos de dónde vamos a comer, qué vamos a preparar. No sabe la persona si puedo Esa es salir. otra cosa también, sí. Entonces, todo eso también lleva, Ujú. tampoco hay espacios, porque todo el mundo está compartiendo en los 80, 100 metros cuadrados de su apartamento, tiene que compartir y además no tenemos en un solo internet, un solo computador o una tablet y tiene que compartirlo. La señora que está
trabajando desde su casa, el señor que trabaja en su casa y los dos niños que están asistiendo a clases virtuales. Entonces, todo eso ocasiona que el cerebro está sobre una sobrecarga. Sí, Y eso señor. ocasiona temores, ansiedades, dificultades para dormir, irritabilidad, cansancio, que son los síntomas que comienzan las personas ahora a comunicar. Ya estamos Sí, señor. cansados, queremos salir. Y esto va a ser mucho más notorio más adelante, porque además de que se pueda ir la parte del virus y se pueda, digamos, que nos contagiemos y a todos nos dé tan duro, pues definitivamente hay unas consecuencias de todo esto. Sí, doctor. Doctor, leyendo aquí esta nueva diapositiva, el cuidado del otro o altruismo social es una función innata que es placentera. Me llega a la mente algo que hace poco yo escribí y publiqué en un diario aquí en el Huila sobre la salud mental de los psicólogos. Ahora todo es, o sea, cómo llegar a los psicólogos para que cuiden su salud mental. Para mí eso es muy importante. Nosotros los psicólogos estamos en esa función diaria para trabajar por el otro, para trabajar por la salud mental del otro, pero nosotros creo que son malos niveles de ansiedad y son malos niveles de como de, diría yo que una incertidumbre por cómo yo puedo ayudar al otro, pero primero me tengo que cuidar a mí. Entonces, mi pregunta aquí, doctor, es, ¿cómo yo le digo a los psicólogos que cuiden su salud mental? De hecho, pues también para mí, pero, o sea, es como le digo yo a ellos, mire, su salud mental la deben de cuidar de esta manera. Ahora que todo el mundo dice, uy, ustedes los psicólogos les viene mucho trabajo, pero no, solamente no es eso, es también yo cómo me cuido. Bueno, es que ese es el problema, es como yo me cuido. Y ese es el problema de siempre, no solamente a nivel de los psicólogos. Creo que el personal sanitario, los camilleros, todas estas personas en este momento están mostrando su altruismo social, cómo cuidan al otro, y muchos de ellos pues saben que no pueden cuidarse. Creo que los psicólogos de alguna manera todavía trabajamos desde afuera, pero hay narraciones muy dramáticas de cómo algunos médicos en Italia, inclusive ya, no, aquí en Colombia todavía no estamos en la fase esa, pero en Italia, en España, tuvieron que irse a vivir cerca de los hospitales para no contagiar a las familias. Entonces tengo que cuidarme físicamente, donde no hay posibilidad sino medio de descansar y no tengo tiempo para pensar de otra manera. El problema es que la salud mental no es de un día para otro. La salud mental implica el equilibrio. Entonces, el equilibrio, como lo vamos a ver más adelante, es también pensar en que tenemos que tener hábitos, que tenemos que tener una interacción social y que ayudar al otro casi todos lo hacemos. Todos nacemos con la idea de ayudar al otro. Unos más directamente, no solamente los psicólogos, las enfermeras, los médicos, también los mismos sacerdotes. Hay mucha gente que puede ayudar que quiere ayudar al otro. Hay otros que ayudan al otro a través de lo que hacen, los arquitectos, los ingenieros. Pero lo importante es la interacción social. Tú que has tenido hijos, fíjate que a ti cuidar los niños te gusta y probaste los tuyos. Por eso hay hormonas como la oxitocina y todo lo que implica el apego. Nosotros estamos diseñados para ayudar al otro, porque al fin y al cabo somos mamíferos. ¿Sí? Todos nos dio mamita leche. Entonces somos mamíferos. Lo que pasa es que terminamos metidos en un cubículo de un call center o terminamos aislados porque tenemos que producir tanto en tan poco tiempo que no nos queda tiempo para descansar y para pensar en el otro. Ahora cuando estamos en la pandemia, entonces usted ha visto que los que estaban bien en una relación de pareja o de familia van a seguir bien. El problema son los que venían mal. Igual que está Sí, pasando con lo económico. Si usted más o menos tenía ahorros y no tenía muchas deudas, esta situación la está llevando. Pero los que tenían deudas o los que eran desordenados en lo económico la están llevando muy mal. Entonces aquí cabe mucho, por ejemplo, los jóvenes, los profesionales jóvenes que tienen que pagar un colegio que es costoso, que están pagando la cuota de un apartamento, la cuota de un carro y no están recibiendo todo el dinero que podían recibir. Eso también agobia.
Pero si yo estoy en una relación de pareja, en una relación afectiva o de familia estable, eso ayuda a que yo sienta apego, me sienta consentido, me sienta apoyado. Las relaciones interpersonales en este tiempo son fundamentales, ¿cierto, doctor? Sí, si miramos la próxima diapositiva, está hablando de que el cuidado es placentero, ¿no es cierto? Y entonces ahí vemos dos cosas. La primera, este señor que está vendiendo sus mangos, lo está haciendo con todo el cariño, cuidándose. Muy seguramente tuvo que salir porque tiene que darle de comer a su familia. Pero si usted compara con la siguiente, la cara que tiene esa señora después de haber comprado el televisor, no es una cara de placer. Es una cara de que tuve que hacer mucho por conseguir un televisor que no sé quién me lo va a colocar después. Entonces, ahí juega la capacidad del altruismo social o la conducta de La egoísmo, conducta, ajá. de que yo quiero alcanzar eso. Y ahí juegan dos factores muy importantes. Y es que hay dos circuitos de recompensa en el cerebro. Una recompensa inmediata que a todos nos gusta y una recompensa en largo plazo. La recompensa en el largo plazo es la más difícil de hacer. Es la que implica crear hábitos, cambiar hábitos y cuando la persona está enferma, es la que le ayuda a poder manejar las enfermedades. Poderle decir a un diabético que tiene que hacer ejercicio, que tiene que cambiar la dieta, que tiene que cambiar las cosas para que se sienta bien, eso es un sentido de recompensa en el largo plazo. Cuando usted es mamá, tiene situaciones de recompensa inmediata, claro, no ve el niño creciendo, y los abuelos lo sentimos también, el niño que va creciendo, la sonrisa, pero lo que lo hace sentir a usted grato, es el largo plazo en que usted trasciende a través de sus hijos, como los hijos van creciendo y usted va teniendo una tarea en el largo plazo. Entonces, el altruismo social es eso, poder funcionar no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y esa es lo que permite que se mantenga la especie. Y es donde casi todos los que estamos en este momento, en este diálogo cibernáutico, estamos aquí. ¿Por qué? Porque nos gusta el altruismo social, porque disfrutamos de estar con el otro, porque queremos ayudar al otro, porque queremos cambiar para estar bien. Ahora, si yo estoy bien, todos los demás están bien. Aquí viene algo para cerrar lo que tú estabas diciendo de tus colegas, es que si yo estoy bien, mis pacientes pueden estar bien. Entonces yo tengo que cuidarme para poder estar bien. ¿Qué es lo que hace uno cuando hace todas estas situaciones de psicoterapia, de apoyo, de coaching? Es que definitivamente es mi manera de ser, mi actitud la que va a apoyar. Y entonces yo tengo que estar muy bien para eso, igual que un jugador de fútbol, prepararse para jugar bien. Tiene que cuidarse para jugar bien. Un atleta de alto rendimiento tiene que tener un entrenamiento y un cuidado para rendirlo mejor. Claro, es que por eso yo insisto en mis colegas, porque sé que todos de cierta manera tienen que ver con el servicio del otro, pero muchos me han preguntado que en qué momento identificar que comienzan a adquirir como ese síndrome de fatiga por compasión. Entonces es muy importante que todos los psicólogos cuiden su salud mental antes de brindar ayuda, antes de proveer algún tipo de servicio. Sí, sí, eso es lo que muestra la lámina esta, donde está hablando que el estrés es un estado de tensión y equilibrio, que mantiene la adaptación. La adaptación, exacto. Pero es un equilibrio dinámico. Para que Ujú. esta pareja de artistas del Circo del Sol llegue a esta perfección implica entrenamiento, implica cuidado, implica confianza, implica creer en el otro, pero para que yo crea en el otro tengo que creer en mí. Y esa es la interacción del estrés. El estrés es un estado de tensión, pero mantiene el equilibrio. Todos hemos sentido que cuánto estrés tenemos para graduarnos. Eso corre para allá, venga para acá y todas las cosas, pero el equilibrio es no solamente cómo va a ser la ceremonia de graduación, sino todo lo que implica y representa para mí esa ceremonia con todo lo que yo he hecho para alcanzar esa meta. Y esta es la parte importante. El estrés es la tensión que tenemos para adaptarnos. Ahora teníamos un estrés, tú dices, estábamos estresados, sí, pero es que lo nuestro Sí. no fue el estrés de la tensión ahora, es todo lo que hemos tenido durante todo este tiempo, mientras tú organizabas, mientras
haces el flyer, mientras haces las conexiones, hay una tensión que tú la veías positiva hasta que Sí. apareció esta amenaza. La amenaza, Sí. no sabemos qué va a pasar. ¿Será que nos vamos a poder conectar? La gente está esperando y empezaban a llegar las llamadas. Sí, sí. Eso no es el estrés Te venía eleva, hace rato funcionando para poder producir lo que estaba. ¿Qué fue lo que pero, llevó? A que ajá, encontraste alternativas. Si te hubieras desesperado, esto llevaría a un desequilibrio. sí. Entonces, yo tengo información, tengo alternativas, pues siento la tensión, pero al final mantengo el equilibrio. Pero Ahora los el equilibrio, niveles de cortisol se elevaron sí, y en volvió a bajar, cantidad. volvió a bajar. Sí, Ya sí, en este sí. momento está relajado. Subió y bajó. El problema es cuando usted está tenso continuamente. Este es un equilibrio dinámico. Pero si usted va a las calles, cuando vamos a salir a las calles, vamos a encontrar las célebres estatuas vivientes que son muy bonitas, tienen una cantidad de cosas, pero son quietas. Entonces nosotros las vemos, pero no nos trae mayor cosa. Usted sí va a pagar una buena boleta por ir a ver el Circo del Sol, pero escasamente le das una moneda a estas estatuas que también son artísticas, porque lo que nos gusta es el equilibrio, lo dinámico, la atención con un objetivo, lograr una meta. Sí, señor. Así es. Doctor, continuamos con otra diapositiva o damos un Y espacio a preguntas o a lo último. no, da la siguiente. Bueno, Y la entonces, esto es lo que resiliencia. cuando nosotros vemos la gente nos dice, mira, yo he estado en la atención, pero aprendí a cocinar. Y estoy cocinando con la pareja. Eso es lo que se llama resiliencia. La resiliencia es la adaptación y aprendizaje en el largo Ujú. plazo que estábamos hablando ahora. Eso nos lleva entonces a sentir que aún en las situaciones difíciles, si yo tengo un bagaje y voy encontrando nuevas motivaciones, puedo ir desarrollando parte de mí mismo. Hay otros que me están diciendo, estoy aprendiendo a escribir, estoy aprendiendo a pintar. Otro podría decir que A coser. está Ujú. cosiendo, pero también entendí que puedo estar más con mis hijos, entendí que puedo estar más con mi pareja. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de adaptarse no es aguantar. ¿Sí? Sí, Adaptarse es poder sentir ese equilibrio que estábamos viendo anteriormente. a El pesar de equilibrio las situaciones no es adversas. quedar quieto. No sé si Sí. tengo unas preguntas, como tú dices. Bueno, miramos aquí, pues eh, saludamos a todas las personas que nos están acompañando en estos momentos. Eh, Aquí dice, buenas noches, Mayerly Daza. Escuchando y teniendo en cuenta lo que refieren con respecto a los factores que influyen en la salud mental desde lo biológico o lo social, me pregunto cómo poder ver la salud mental hoy, cómo prevenirla desde lo individual, ya que los espacios colectivos están muy limitados. Me refiero en términos de responsabilidades de los entes territoriales. Bueno, los espacios colectivos están limitados parcialmente porque de alguna manera usted tiene una relación con alguien, a menos que esté viviendo solo, ¿cierto? Pero regularmente lo que está limitado es el contacto social, el contacto físico, el que está limitado ahora en este momento. Pero lo individual es importante. Fíjate que cuando la gente dice que yo no creo que lo individual es egoísmo, no. De alguna manera, este señor Jesús que nació en Nazaret y que plantea situaciones muy importantes como para seguir. Decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. De alguna manera, si yo no estoy bien, si yo no funciono, si yo no estoy bien, no voy a poder amar al otro, no puedo poder ayudar al otro. Entonces, es muy importante que yo esté bien. Los grandes jugadores, como decíamos, tienen que cuidarse y funcionar. Cuando usted va a jugar de visitante en un estadio de fútbol, el estadio de fútbol está en contra suya. Y usted tiene que estar muy bien preparado, no solamente para ganar el partido, sino también algunas veces los jugadores terminan siendo aplaudidos, como sucedió en el 5-0 de Colombia-Argentina. Jugaron tan bien que los demás se dieron cuenta que se puede perder, pero yo puedo aplaudir la acción del otro. Igual pasa en estos momentos. En estos momentos tú puedes desarrollar nuevas actividades, nuevas formas de ser, nuevas formas de transmitir el conocimiento, como pueden ser estos webinars, pero también eso me lleva a que yo tengo que cambiar, tengo que adaptarme, y eso implica
la satisfacción de sentir que yo me puedo cambiar, no que no sigo siendo rígido, que voy logrando metas. Las relaciones con los demás, pues se pueden dar a través de muchas cosas. Ese holding o abrazo que tiene, por ejemplo, lo encuentra uno cuando se lee un buen libro. Un buen libro te lleva a sentir que, oiga, entendí la situación, esta persona narra muy bien lo que a mí me gusta. Se puede encontrar a través del cine, se puede encontrar a través de las charlas que podemos tener con los demás. De alguna manera, hay algunas estrategias que estaba haciendo, por ejemplo, como estaba en estos días en televisión, la Secretaría de Salud, como una colega tuya, llevaba una tableta con los mensajes de los familiares para la persona que estaba en la UCI. Esa es una forma de mantener el contacto social, el contacto afectivo. Obviamente no está el abrazo como nos gustaría, pero si miramos hace 50 años, pues había que mandar una carta que se demoraba 15 días para tener una respuesta, pero uno pensaba que esa carta era suficiente para llevar un mensaje. Entonces, lo que es importante es poder sentir que en el aquí y ahora tenemos recursos para sentirnos bien. Y yo me pongo a pensar lo que me falta, lo que dejé atrás, no voy a poder vivir el presente. Sí, yo siempre les digo a mis pacientes, hay un libro muy interesante, se llama El poder de la esperanza, y habla acerca de cómo el estrés el estrés es una cantidad, y es se me va la palabra, del presente, ¿sí? De la ansiedad es como un exceso del futuro, y de la depresión un exceso del pasado. Cuando yo le digo a mis pacientes, necesitas es cuidarte para que puedas cuidar al otro. De esa manera le estás enseñando a tu familia que lo primero que importa es tu salud mental. Porque muchos Claro, pacientes llegan a mí y me dicen, es que estoy pasando situación difícil en mi casa, con mi esposo, ya no quiero seguir así porque mi esposo ya mantiene de mal genio conmigo, mis hijos pelean mucho conmigo, y entonces yo les digo, bueno, pero no lo deberías hacer por eso, lo deberías hacer es para que tú te sientas bien, para que tú estés bien. Entonces, eso es muy importante, el fortalecer tu interior primero antes que pensar en los demás. sí, pero si miramos la diapositiva que sigue, ¿Ese? ustedes se ¿Ese? dan cuenta que el estrés es bueno y el estrés es malo. El estrés es bueno, yo alcanzo un alto rendimiento si mejoro el rendimiento y si yo me siento bien y tengo un equilibrio. Pero cuando ese estrés Estrés. es inmenso, se mantiene prolongado, pues obviamente se producen cambios que son Insostenible. en el comportamiento y ya empiezan las enfermedades físicas y afectivas. Tú escribes muy bien que la ansiedad es una situación de pensar en el futuro, pero en el futuro negativo. Exceso, sí, Y en el señor. Futuro negativo. claro, pero aquí lo que pasa es que el cerebro se paraliza, se congela, igual que cuando nosotros jugábamos al congelado. Alguien me toca y se congeló. Y el paciente Como, depresivo es un paciente que está congelado. como, Está estábamos como estábamos al principio del congelado, conversatorio. era un futuro, sino que está congelado y lo único que tiene es una experiencia donde trata él mismo de entender lo que me está pasando como una relación de culpa. Pero ¿por qué no explico Sí. por qué no puedo mover? Es que el pobre depresivo quiere levantarse y no puede. El depresivo quiere comer, pero no tiene apetito. Sí, El depresivo exacto. quiere leer, pero no se puede concentrar. ¿Sí? El depresivo quiere poder caminar, pero se cansa. El depresivo quiere hablar, pero no encuentra las palabras. Entonces tengo que explicármelo. ¿Qué fue lo que pasó atrás para eso? Entonces, igual que si tú amanecieras con dolor de cabeza, lo primero que piensas, ayer qué hice, qué comí anoche. Es lo mismo que hacemos. ¿Sí? Es la misma situación. Pero aquí tengo que hacerla continuamente porque sigo pegado. El paciente con ansiedad lo que siente es muchas sensaciones de miedo en mi cuerpo. Y entonces empiezo a buscar afuera y no hay razón. Entonces lo que empiezo a pensar es que o yo estoy muy mal porque voy donde el médico y no me encuentra nada, o puede pasarme algo porque yo me siento muy frágil. Y entonces él lo que tiene es un temor a que me pasen cosas.
Entonces no salgo porque me puedo contaminar. No, ¿qué tal que qué tal que se me vaya la voz? ¿Qué tal que me dé un infarto porque tengo taquicardia y sudoración? Eso mismo lo tienen los demás pacientes. El paciente con una enfermedad cardiovascular tiene temores a que me vuelva a dar. ¿Qué tal que me vuelva a dar un infarto? Entonces tengo que prevenir y tengo que cuidar. Ahora, la ansiedad es de alguna manera una situación normal. Pero aquí lo que pasa es que el paciente está congelado. Entonces se queda pegado el cerebro pensando en el problema. Y eso es lo que se llama la rumiación. Los pacientes se Sí, quedan señor. pegados. Y eso no es culpa de ellos, no es que quieran pensar en lo negativo. Es que no puedo pensar de otra manera. Estoy pegado. Igual que cuando a usted se le pega cuando el computador se bloquea, usted le puede empezar a mover todas las teclas y el computador no funciona y usted tiene que tener el tiempo hasta que el computador se desbloquea. Sí, señor. Sí, señor. ¿No? Sí, Lo que ¿sí? señor. ¿Sí? No, es que se bloquea. Entonces, Se le fue la imagen, Doc. sí, sí, bueno. Sí, lo que quería comentar era que si los pacientes cuando llegan a consulta llegan con esa clase de rumiaciones mentales, ¿sí? Y lo que se hace en consulta es precisamente eso, un trabajo de modificación de pensamientos, Sí, donde lo que buscamos, como comentaba en un conversatorio anterior, a través del mindfulness se hace un trabajo de modificación de pensamientos a través de la generación de de unos nuevos patrones de comportamiento o nuevas interconexiones cerebrales. Entonces, pues, lo que se busca con esta técnica de mindfulness es eso, Doc. ¿Sí estás ahí? sí, Ah, bueno. Lo estoy que se aquí. busca es sí, señor. Lo que se busca es precisamente eso, doctor. Precisamente, por ejemplo, en estos momentos que se presentan tantos consultantes con alteraciones del sueño, con alteraciones, muchas alteraciones alimenticias, el paciente ya no tiene, está inapetente, pesadillas, lo que te comentaba ahora, pero entonces es a través de esas técnicas de modificación de pensamientos, de conductas que se trabaja lo que estás explicando. Sí, pero para eso implica que el cerebro tenga la capacidad de recuperarse. Sí, Si no, no claro. funcionan las técnicas. Ujú. Y si tú No, tienes un claro. cerebro que se alteró, por ejemplo, en la demencia, Ujú. el No, mindfulness no funciona. no, ¿Sí? claro. Lo que Entonces, se, lo sí. que es muy importante es pensar en eso. ¿Por qué te estoy Ujú. diciendo eso? Porque no podemos pensar que todo se arregla con una técnica Con- que es muy buena. sí, Porque precisamente lo más importante, y es lo que queremos decir, llevar a nuestra audiencia, es que tenemos que cuidar el cerebro. sí, claro. Porque es el único que nos permite amar, sentir, disfrutar la vida. Y esa es la parte importante. Al fin encontramos a quien cuidar. Cuando la gente le Ujú. dice que es su corazón, sí, pero si el cerebro está desajustado y usted tiene Ujú. unas alteraciones de la conducta y del comportamiento, no vas a poder cuidar tu corazón. Ujú. Sí, hay que cuidar los hijos, pero si usted tiene dificultades o no tiene la responsabilidad, pues no vas a poder cuidar a tus hijos. ¿Sí? Esa es Sí, parte. pero sí, señor. Pero se logra, Doc, se logra con algunas, precisamente con algunas sesiones, se logra a estabilizar al paciente, digamos, sus crisis emocionales. ¿Sí? Y si se identifica quizás algún tipo de psicopatología de base, pues se hace remisión con el psiquiatra, precisamente para eso. Yo la vería de otra manera, yo lo que quiero es complementarlo. Yo lo que Ujú. siento es que ¿Cómo? todas las técnicas de relajación no son Ujú, para cuando uno está enfermo. ujú, La relajación es un elemento muy importante para cuidar el cerebro. Yo no puedo sobrecargar ujú, el cerebro. El mindfulness no, es ujú. una situación de pensar aquí y ahora. Cuando usted lee a Chopra o lee a todos, están diciendo, piense en el Pues, momento. Usted ajá. pensar en lo que ya pasó, mire lo que tiene usted hoy. Porque eso es lo importante, que yo pueda salir
de mi casa todos los días, ¿no? A sentir que voy a luchar contra 50 dinosaurios, sino que simplemente voy a cumplir mi tarea y después de que cumpla la tarea es mi tiempo y yo puedo disfrutarlo. Es tal vez lo que tendríamos que decirle a todos los que trabajan manejando eso. Usted, como estaba diciendo usted, los psicólogos trabajan eso y a los Sí, psiquiatras, ¿usted escuchando problemas todos los días no se llena de problemas? Pues no, porque yo estoy ayudando a la persona, pero después de que cierro el consultorio, pues ya no puedo seguir ayudando a las personas. Tengo que ser yo mismo, recuperarme para el día siguiente poder funcionar bien. ¿cómo Lo que es, cuidamos el cerebro entonces, Doc? ¿cómo? ¿Cómo Primero es, cuidamos el cerebro? lo primero es que como es un órgano que tiene mucha Ujú, información, no le puedo poner más información de la necesite. Si usted le mete ok, muchos programas a su computador, lo ralentiza. ujú, Segundo punto, tengo que utilizar los programas que deben ser y debo aprender a utilizarlos. Tercer punto, tengo que pensar que debo darle alimentaciones adecuadas para ujú, que, y tengo que controlarlo más que controlarlo, tengo que cuidarlo. Pero sí, también tengo que evitar la sobrecarga. Por eso en la siguiente diapositiva, pues vamos a hablar que la pandemia, pues es un problema grande, porque no solamente es que de alguna manera nos llegue el virus y que produzca una sobrecarga del sistema inmune, sino que también es un estrés prolongado, porque la cuarentena también aumenta el estrés. Y entonces en algunas personas ese estrés se vuelve tóxico. Y entonces aparecen todas las enfermedades que hemos hablado y que tú has nombrado, los trastornos del sueño, la ujú, obesidad, los sentimientos de inseguridad, el abuso de alcohol, la irritabilidad, la violencia intrafamiliar, los trastornos de ansiedad y depresión. Pero si yo tengo el cerebro alterado frente a la cuarentena, esto me va a producir muchas más cosas. Entonces, lo que empezamos a ver ahora es que la gente está cansada, sí, otros ya están preocupados y tienen ansiedad porque quieren ir a trabajar, porque de todas maneras así sintamos que no tenemos pues, tenemos que ir a negociar con el arrendador, así sintamos que no tenemos que pagar los servicios sino dentro de 36 meses, lo que estamos es acumulando deudas, que de alguna manera van a seguir porque no tenemos cómo pagarlas. ujú, Pero también los que estaban enfermos antes, que estaban equilibrados con la ansiedad, que estaban equilibrados con la depresión, al aumentar el estrés, ellos comienzan a tener algunas situaciones también de ansiedad. Y entonces es muy importante lo que tú estabas planteando, volver otra vez a entender que las enfermedades pueden reaparecer o no, pero si yo me cuido, si tengo un cerebro funcionando, las situaciones van a ser bien diferentes. Si yo tengo un carro bien sincronizado y yo soy un buen conductor, voy a disfrutar el carro. ujú. Clave, la alimentación, ¿no, doctor? Todo, todo porque lo que es importante es poder ver las cosas desde un punto de vista integral. ¿Sí? Regularmente nosotros pensamos que las cosas son una o la otra, no, es la parte integral, de eso Sí, lo vamos a hablar más adelante en una diapositiva. Pero el gran problema, por ejemplo, de los trastornos de ansiedad y los trastornos de las enfermedades, que la gente llama enfermedades mentales y que yo prefiero verlas en lo que son. Cuando usted tiene ujú, depresión, está dañada la mente, no, están alterados son los sentimientos que yo estoy percibiendo. La persona que tiene un ok, delito, pues lo que tiene es un trastorno del pensamiento, ¿sí? ujú. Y entonces, eso es así. ¿Y qué pasa entonces, por ejemplo, con estas enfermedades que las discriminamos y a veces discriminamos a los individuos? Yo cito Entonces, mucho una frase suya, perdón, doctor, ya que está hablando de eso, le interrumpo. Una frase que tú dijiste en una conferencia es que no hay trastornos mentales, sino que hay alteraciones en los circuitos cerebrales. claro, y eso produce síntomas. Si Ujú, usted tiene una alteración el circuito motor, pues va a tener convulsiones. Eso también es un ujú, trastorno cerebral. Y la gente sí, que dice, el señor tiene un síndrome convulsivo, no más. ujú, Y entonces lo van a tratar con qué? Con medicaciones, con antiepilépticos, pero nadie está diciendo, le están dando droga neurológica. Entonces, los pacientes nuestros con mucha frecuencia son discriminados. Y además de eso, la ujú, vida o el estar estancado en ese congelamiento que decíamos, los lleva a veces a desesperanza, porque me tratan una depresión, salí de la depresión. A los 2 años vuelvo y caigo en la depresión
cambio de psiquiatra, cambio de psicólogo, cambio de antidepresivo, mejoro y a los 2 años vuelvo y caigo. Entonces lo que me está diciendo es que yo nunca me voy a mejorar. Yo tengo sentimientos de desesperanza. Y por otra parte, se comienza a quedar la soledad, pero la soledad no es estar solo. ¿Sí? La soledad es cuando yo siento que estoy sin el contacto social. Y eso es lo que pasa con los pacientes en la medida en que van envejeciendo, algunos se van quedando aislados. Y entonces estoy discriminado con desesperanza y la soledad. Y eso es lo que lleva, por ejemplo, al gran índice de suicidio que se presentan hacia los 60 años, especialmente en hombres. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué Robin Williams se suicidó? ¿Por qué tal persona se suicidó? Porque llega un momento en que la discriminación, la soledad y la desesperanza no le dieron a él otra oportunidad que pensar que la solución en ese momento, pues era esa. Sí. ¿Sí? Sí, Y eso, la siguiente diapositiva, que va en concordancia con esta, es cómo las personas se pueden sentir solas a pesar de que tienen muchos seguidores. ¿Sí? Sí. Porque las redes sociales no solucionan los sentimientos de soledad. El hecho que ahora tengamos muchos likes, pues sí, nos va a decir que estamos bien, que hicimos la tarea bien. Pero eso no nos quita los sentimientos que podríamos tener de soledad o de aburrimiento. Simplemente nos están diciendo que hicimos una tarea bien. Pero las personas, y de hecho ustedes lo saben y la gente lo entiende y lo ha escuchado, muchas veces las personas que se unieron a las redes sociales hoy, nunca dijeron nada y al día siguiente se suicidan. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos permiten tener mucha información, pero no nos permiten comunicarnos. Que es lo mismo que está pasando ahora y que tú has puesto énfasis. Estamos comunicados, sí, pero nos gustaría ver al otro, tocar al otro, sentir al otro. Claro, yo puedo llamarlo y de hecho existen las videollamadas y todo el mundo funciona con las videollamadas. Pero también hay muchas personas que no quieren llamar a nadie, que tienen miedo de que los llamen. ¿Y quiénes son los que están más aislados? Los ancianos, porque los de 70 años no van a poder salir sino creo que el 1 de enero del año entrante. Y cada vez los tienen una semana más, un mes más. Y son los que no los visiten porque les traen los virus. No los manejen por tal cuenta. Estas personas están sometidas a una situación de estrés muy alto. ¿Sí? Y esa es una, como dicen a veces, y le escucha uno a los políticos, pues es la población que tenemos que cuidar, sí. Pero una manera de cuidarla, como tú preguntabas, es poderlos ayudar también a que expresen sentimientos. No solamente si es like o no like. Precisamente le iba a preguntar eso, Doc, porque hay una de las preguntas que tengo es de un señor de 72 años que dice, ¿qué va a pasar con la salud mental de los abuelos, de los adultos mayores, después de la cuarentena? Sí, y pasemos a la siguiente diapositiva y le agradecemos a nuestro oyente la pregunta. Las personas que envejecieron bien y que no estuvieron congelados durante su envejecimiento regularmente funcionan bien. ¿Sí? Todos envejecen pensando en que se tiene una opción. El envejecimiento y la soledad es subjetiva, uno se siente solo. ¿Sí? En cambio, el aislamiento social es objetivo. Cuando ustedes miran las redes sociales, dicen, no, esta persona no tiene con quién vivir o quién tiene, no. Y hay otro que dice, yo puedo estar solo, pero me siento bien, me siento acompañado, tengo algo de productividad. El poder estar y manejar la soledad hace que usted regule emocionalmente, que tenga una capacidad de autorreflexión, que tenga una capacidad de decidir, que tenga la capacidad de compartir con el otro. Esa palabra que pusimos ahí, compasión, es una palabra porque está diciendo que tenemos la misma pasión, compartimos los mismos sentimientos. Nosotros la hemos cambiado y pensamos que compasión es tener lástima. Y tener la espiritualidad. Estas 5 cosas es lo que Geste llama la sabiduría. La sabiduría es lo que tenemos al final. El que dicen que usted ya sabe a dónde va y a dónde no va. Usted sabe cuál pelea compra y cuál pelea no compra. Usted sabe qué guarda y qué no guarda. Entonces, la salud mental de las personas mayores va a estar más alterada en la medida en que tenga menos capacidad de ser sabio. El problema es que los sabios, la gente lo ve por su experiencia.
por su capacidad de compasión y por su manera de autorreflexionar. Pero ya sabemos que como en esta situación donde todo el mundo quiere llegar rápido, pues obviamente los ancianos no los estamos utilizando mucho. Sin embargo, los que los disfrutan mucho, los ancianos, son los nietos, porque los nietos no están pensando en cuál es la competitividad, sino que me parece muy rico lo que hacen los viejos con la autorreflexión. ¿Qué es la autorreflexión de los viejos? Contar la historia de lo que le pasó, echarle el cuento al nieto de cómo eran las cosas. La espiritualidad no es solamente ir a misa, la espiritualidad tiene la capacidad de trascender. Nosotros vinimos aquí para manejar el altruismo, para trascender y para tratar de que el mundo sea mejor de como lo recibimos. ¿Qué va a pasar con los viejos? Pues obviamente algunos ya están muy mal y seguramente van a aprender a cuidarse por sí mismos, lo cual también es importante. Van a aprender a entender que pueden ellos volver a creer en ellos, que a pesar de que estaban enfermos, pueden encontrar razones para vivir. Otros van a seguir siendo acompañados. Otros seguramente van a enfermarse, pero no todos van a entrar a las UCIs. Y algunos, pues definitivamente sí van a seguir teniendo un aislamiento social, lo cual los va a llevar a sufrir mucho. Pero eso forma parte no solamente de la pandemia, sino la inequidad de nuestros grupos sociales. Sí, señor. Me encantó cómo explica la palabra compasión, doctor. Compartir una pasión. ¿Sí? Por eso cuando usted está enamorada, se le dicen que está apasionada. Cuando usted quiere llegar a una meta, dice que está apasionada por alcanzar la meta. Claro. Y entonces cuando yo estoy con relación con otro, entonces dice que son apasionados del fútbol. Bueno, es eso. Compartir la pasión es eso. Sí, de verdad que muy interesante, doctor. Pasamos a la próxima. Aquí hay una preguntita que me gustaría realizar antes de que continuemos, Doc. Dice Rodrigo Navarro, dice doctor Telles, me gustaría saber su opinión sobre efectos psicológicos puntuales en las personas, divorcios, suicidios. Sí, esos son los cambios que se van a crear en la conducta en esta pandemia. Van a llegar más adelante. Son frutos no solamente de lo que pasó en la pandemia, sino lo que venía acumulado. Como estábamos diciendo, si yo sentía que tenía una buena relación, al final estar juntos por tanto tiempo, pues puede producir molestia. Algunos van a ganar, van a enriquecerse, pero otros van a sentir que siempre existe una relación que no es amable. El divorcio no es malo. Para algunos puede ser la solución del problema. El problema es cuando usted se divorcia, pero no quiero que usted siga con otro, o usted se divorcia, pero no quiero vivir con usted, pero no quiero que te lleve el apartamento. Entonces ya es muy complicado manejar eso, ¿cierto? El divorcio sabrá. El suicidio seguramente que lo va a haber, pero no tanto por la pandemia. El suicidio seguramente va a estar relacionado por las pérdidas que puede ocasionar la cuarentena y la pandemia, el sentirnos desempleados, las pérdidas económicas, y es lo que aparece. Lo cierto es que cuando hay situaciones comunitarias de peligro comunitario, como son las guerras, disminuyen los suicidios, porque la gente entre todos tratan de cuidarse. De cuidarse, sí, de Todos protegerse. queremos cuidarnos. El problema es que tenemos un peligro que no compartimos. Como es un virus y no lo vemos, entonces no funciona. Entonces no somos solidarios porque algunos lo sienten como que es peligroso o no. Ahora, obviamente, como veíamos, hay personas que tienen que salir porque tienen que ayudar a sus hijos, porque tienen una inminencia de buscar un alimento y entonces corren riesgos, pero son responsables en el sentido de que corren un riesgo, pero definitivamente están cumpliendo una función para cuidar al otro, para cuidarse. De pronto ellos corren el riesgo, pero están cuidando a otros, siguen siendo altruistas, aunque no se pueden quedar en su casa. El tema está, entonces, vamos a encontrar aumentos de las depresiones, aumento de los trastornos de ansiedad, aumento de los suicidios, porque muchas personas van a enfermarse más y otros van a sentir las consecuencias, no solamente de la pandemia, sino las consecuencias de la pandemia más la cuarentena. ¿Qué tanto van a estar afectados los adolescentes, Doc, con todo esto? Yo los adolescentes los veo como tan tranquilos, tan
aquel día, en un diario de acá del departamento, me preguntaba una periodista que si estaba de acuerdo, qué efectos psicológicos, emocionales podrían tener los niños al regresar a sus clases, a los colegios. Y yo comencé a preguntarle a varios niños de la familia que si quería regresar y todos quieren regresar y los adolescentes quieren volver a sus colegios. Entonces yo me preguntaba, pues ellos como que no, o sea, no hay como mucha afectación. Pero es Más que es todos, como los papás, los padres de familia que estamos más preocupados a que ellos lleguen al colegio y se contagien. la mayoría de la gente quiere regresar. Yo he estado haciendo Sí. consultas por telemedicina, Presenciales, pero yo quiero ir a ver mis pacientes, yo yo quiero también. que detrás de la máscara hay unos ojos que Sí, quieran comunicarme. Todos queremos regresar. sí, sí, Tal vez señor, las eso es cierto. personas que pueden sentir que pueden quedarse un poquito, pues son las personas digamos, las mujeres, que de alguna manera pueden sentir que puedo trabajar desde la casa y cumplir algunas funciones, pero quedarme desde la casa trabajando y además de eso cuidando a los hijos y además de eso ayudando a tareas es una sobrecarga. Ahora, Sí, sí, todos queremos regresar. Tú me preguntabas a los adolescentes. Los sí. adolescentes tienen una capacidad muy importante y es que tienen más altruismo que nosotros. Por eso son capaces de pensar de otra manera, de cuidar los amigos, protegen los amigos, son Ujú. leales a los amigos, son leales a las causas. Esta chiquilla sueca que maneja todos los factores de clima, eso lo hace un adolescente. Un adulto no estaría haciendo eso y no podría mover todos esos adolescentes que salen a protestar porque no hay unas políticas con el cambio climático. Entonces ellos no van a tener problema. En segundo Ok. punto, en la adolescencia, el cerebro tiene mayores conexiones de dopamina. La Ujú. dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con el aprendizaje y con la recompensa. Pensando. Entonces, estas personas, por eso tienen más posibilidades de funcionar, de esperar, de ideas de cuidado. Todos los que fuimos adolescentes en alguna manera quisimos ayudar al otro, participábamos en conciertos, participábamos en obras sociales, etcétera. Sin embargo, si yo tengo un cerebro dañado, ¿y cómo se daña el cerebro? Porque tenga una cuestión genética, y entonces tenemos enfermedades genéticas. Entre eso, por ejemplo, el trastorno bipolar tiene un gran componente genético. O, y usted lo sabe también, el abuso sexual daña el cerebro. Ujú. No solamente es la experiencia de ser abusado, sino que el cerebro se altera. Y entonces ya con un cerebro que está alterado y yo llego a la adolescencia y tengo una sobrecarga, pues obviamente estos adolescentes van a presentar lo que ustedes ven. Cuando ustedes miran las cifras de suicidio, Ujú. la mayoría de los suicidios son entre los 15 y los 30 años, que es la época más intensa de suicidios. Y van a tener Ujú. también mayor consumo de sustancias, pero son los que van a estar con un cerebro que se alcanzó a dañar, que no alcanzamos a cuidar, que no alcanzamos a recuperar. Pero los adolescentes seguramente van a funcionar bien y O van sea, a tú ser... estás hablando cuando hay algún tipo de psicopatología de base en los adolescentes. No es la psicopatología, yo pensaría que lo que tienen son trastornos de base. Sí, Ok. porque pues eso es igual. Yo pensaría que si usted tiene una enfermedad congénita de corazón, Ujú. tiene que cuidarse y funcionar de alguna manera con algunas limitaciones y va a aprender también a obtener otros Ujú. resultados de ajuste, que es lo que se llama la resiliencia. Sí, ¿Sí? señor. Todo es dependiendo del órgano y dependiendo donde funcione. Lo que pasa es que la adolescencia por sí misma no es una patología. Lo que llega al adolescente es el que llega con unos conflictos, por ejemplo, el que ha sido respetado todo el tiempo por su familia y maltratado, pues yo no puedo esperar Ujú. que llegue a la Sí. adolescencia y Ujú. se vaya a entregar en una relación afectiva, va a entrar por lo menos con mucho miedo o con mucho rencor. Entonces no es tan Rencor. fácil poder funcionar. Ujú. Entonces, casi que si yo no sé nadar y lanzo a una persona en la mitad de la piscina, no va a aprender a nadar porque sí. Ujú. Tiene Sí, que porque tener un para que pueda aprender a nadar. que un asistente nos pregunta que si ese adolescente tiene una depresión de base.
Claro, por eso te decía, si las depresiones están de base, Ujú, tenemos que ser cuidadosos porque la depresión es una enfermedad que repite. ujú. Afortunadamente es una enfermedad que repite porque es una enfermedad de circuitos cerebrales que se alteran y entonces se ajustan por momentos y desajustan por momentos. Entonces, lo que tenemos que aprender es cómo mantenerlos ajustados. Y por eso existen algunas medicaciones, no solamente los antidepresivos, sino los estabilizadores, que son diferentes a los antidepresivos, que mantienen la conexión de esos circuitos y hacen que la persona no vuelva a tener depresiones. Y obviamente, si a eso le agregamos el cuidado que tenemos del cerebro y desarrollamos aptitudes y capacidades, pues podemos mantener la mejoría clínica durante mucho tiempo. Doctor, y si tenemos un consultante o bueno, si un consultante que nos llega de por ahí 42, 45 años y que siempre ha tenido un tic nervioso y resulta que el uso del tapabocas le exacerba ese tic y se le convierten en movimientos involuntarios, muy recurrentes. Es que los tics son movimientos involuntarios. Por eso, pero entonces, por ejemplo, hay unos movimientos involuntarios donde se realizan unos exámenes diagnósticos y los exámenes diagnósticos le salen bien, como la resonancia magnética, como el TAC. No, porque es que la resonancia magnética es como si usted toma una foto. La Ujú. resonancia magnética, el cerebro no No, es foto, el cerebro es videos. Entonces, si usted ok. toma, no me va a hablar del movimiento de las neuronas. Entonces, ¿Qué tengo que examen? imágenes Sí, y imágenes funcionales, ok. ¿sí? Que se hacen, pero todavía no se hacen como diagnóstico, se hacen para la investigación porque son costosas. ¿Sí? Yo no puedo pedirle una resonancia funcional que vale 15 millones de pesos. Sí, lo digo también por una pregunta de otro asistente ¿Sí? que me envió el WhatsApp y me dijo que había tenido, o sea, que tenía unos movimientos involuntarios frecuentes, tanto así, creo que fue por episodios de estrés, y el neurólogo lo examinó y le envió unos exámenes diagnósticos, como los que acabé de nombrar, pero le salieron bien. Entonces, ahí es donde yo, bueno, le dijo el neurólogo que era parte de un episodio de estrés. ¿Qué? Bueno, vamos con dos cosas. La primera es que los tics son movimientos involuntarios. Lo segundo es que cuando yo tengo un trastorno de ansiedad, siempre hay una alteración del movimiento. Una persona ansiosa no se puede quedar quieta. Una persona ansiosa se toca la oreja, se toca la nariz, está moviéndose, le mueve la pierna, está balanceándose. Y si está muy ansiosa, está para arriba y para abajo, como mostraban las películas cuando estaba el señor esperando en la sala de partos que nacieran los hijos. Entonces siempre va a haber un trastorno del movimiento. Y obviamente, si yo tengo los que utilizar el tapaboca no es tan fácil, vaya usted a caminar con el Sí, tapaboca, corra con el tapabocas, de todas maneras produce una molestia. Ir a una hacer consulta molestia. con tapabocas no es tan fácil para nosotros, pues para los demás Ujú. también. Los mejores médicos que están allá viendo a los pacientes hospitalizados, como tienen que manejar las tapabocas y las caretas y todas esas Las cosas, máscaras, sí. no es ninguna cuestión de tipo amable con todas las lesiones que Ujú. estén en la cara. Entonces, si yo pido un examen, lo que me está diciendo el doctor, el neurólogo, es que no es que se descartaron varias cosas, que no es un Ujú. tumor, que no es una lesión vascular, pero no me está hablando de los circuitos cerebrales, porque las resonancias cerebrales no muestran los circuitos cerebrales. Una analogía es cuando usted tiene un colon irritable, que es una Ujú. alteración funcional del intestino, y le hacen la colonoscopia el gastroenterólogo te dice, usted no tiene nada en el colon, pero usted sí tiene una alteración funcional. Entonces, la colonoscopia no sirve para hacer el diagnóstico funcional. Obviamente eso es lo que le está diciendo el neurólogo. Tienes unos tics, Ujú. que es Sí. una alteración motora. Estábamos Ujú. hablando un momento de esta charla de que hay áreas del cerebro que tienen que ver con la motilidad y esas Sí. áreas están alteradas, entonces están produciendo movimientos anormales que se llaman tics. Obviamente, Ujú. si yo estoy ansioso, todos cuando estamos ansiosos nos movemos. Todos cuando estamos ansiosos nos tocamos la nariz. Todos cuando vamos a mentir también tenemos movimientos. Entonces,
Si yo estoy a eso y tengo la atención y además tengo los movimientos involuntarios, pues van a aumentar. No quiere decir que es que estoy ansioso y eso me va a producir los tics. Ok, ok, doctor. Ay, qué pena que nos hemos extendido bastante. Vayamos a llegar como a la... Entonces, el estrés provocado por alteraciones metabólicas, hormonales e inflamatorias. Entonces, yo puedo medir cosas, pero no, no solamente con la resonancia, sino que tengo que medir qué hace el cerebro. El cerebro produce hormonas y las hormonas son las que manejan todo. ¿Y por qué produce el cerebro hormonas? Porque son sustancias que van por todo el organismo a través de los vasos sanguíneos. Entonces yo puedo medir, por ejemplo, uno sabe que el cortisol va a estar elevado. Hoy encontramos que la vitamina D está disminuida en la mayoría, yo creo que en un 70% de los pacientes que yo veo con depresión y ansiedad están disminuidos. Los pacientes jóvenes tienen el colesterol y los triglicéridos altos. Entonces lo primero que pensamos es si tiene una dieta que está comiendo mucha grasa o si tiene familiares con eso. Pero hay ejecutivos ahora muy jóvenes, muchachos de 25, 30 años con el colesterol intenso. Hay una alteración de la resistencia a la insulina, entonces muchos tienen hipoglicemias, muchos tienen enfermedades de tipo vasovagal y otros ya empiezan a tener obesidad y tienen curvas planas de azúcar. ¿Y qué decir de la hormona tiroidea? Yo creo que es el diagnóstico que más se hace en personas jóvenes y más en mujeres. Casi yo diría que 2 de cada 10 chicas jóvenes tienen hipotiroidismo porque tienen la hormona tiroidea alta. Entonces, todos estos elementos, si uno los ve en general, uno puede pedir estos exámenes y me está diciendo cómo está el circuito del estrés, cómo el cerebro está manejando el estrés. Y sobre eso se puede actuar. Pero podemos hacer diagnóstico, no solamente la tensión, el que yo no pueda dormir, el que esté preocupado, sino que también yo puedo a través de exámenes de laboratorio en sangre medir estas sustancias, con lo cual yo puedo darme cuenta de cómo está mi organismo manejando ese estrés prolongado. Sí, señor. Muy interesante. Yo tuve una paciente que yo le hice sugerencias de tomarse unos laboratorios, precisamente porque trabajábamos, tenía unas crisis depresivas y resulta que en el laboratorio salió con anemia. Entonces, no se podría trabajar si el paciente sale de pronto en algún tipo de esos exámenes de laboratorio con algunos valores alterados. Sí, sí puede trabajar. Lo que pasa es que hay que corregirlos, ¿no? Corregirlos, exacto. Lo que pasa es que hay que ver la depresión como una enfermedad médica, no como una enfermedad de tipo mental, porque cuando hacemos mental estamos viendo como una enfermedad médica. Y entonces el pobre paciente que tiene una depresión, vaya que lo vea el psicólogo o el psiquiatra. Sí, exacto. Entonces, por eso el paciente dice, pero ¿para dónde me mandan? Sí, señor. Y entonces aquí ya empezamos a mirar la parte terapéutica. Lo primero es que el estrés es inevitable. Y eso es lo que nos ha pasado con la pandemia. No podemos evitarlo. Si así saliéramos todos, yo creo que la gente que está saliendo, todos estos vendedores informales que tienen que salir, están manejando un estrés. Tengo que producir la plata y además de eso, pues saben que podrían correr un riesgo. Es inevitable. Sí, claro. Lo que podemos reducir son las consecuencias. De hecho, muchos de esos vendedores informales están cumpliendo con las cosas. Se bañan, tal cuestión. Y hay otros que definitivamente, por su forma de ser, pues han sido así como acelerados, como que aquí no pasa nada, y, las cosas que la gente le mete uno miedo. Entonces, ¿cómo podemos reducir las consecuencias? La primera es, hoy sabemos que la flora intestinal produce los neurotransmisores, produce la vitamina D, produce la vitamina B12 y muchos de los nutrientes que tienen que ver con el cerebro. Eso lo sabemos, que la digestión es la función por la cual nosotros absorbemos los nutrientes. Y el órgano que es más sensible, que necesita más nutrientes, se llama cerebro. Yo me acuerdo que mi mamá me daba una cosa que llamaba vitacerebrina porque y sopa de pescado. Todavía Bueno, está por ahí. pero el cerebro hay que cuidarlo. Entonces, ¿para qué nos decimos mentiras? Entonces, los alimentos prebióticos son los que van a hacer que determinadas bacterias se queden en el organismo y eso hace que se creen sustancias que van a ser saludables. Es un poquito al contrario
de pensar que es saludable lo que como, ¿no? Es lo que es saludable es lo que yo le ponga al intestino para que el intestino produzca lo que yo quiero producir. Digamos que es aprender a conseguir el terreno y abonarlo para que se dé lo que yo voy a sembrar. Entonces, los alimentos prebióticos, están los yogures, por ejemplo, está el kefir, está kumis, pueden estar la cebolla, los arándanos, los quesos maduros, el ajo. Todos esos son alimentos prebióticos, no probióticos, prebióticos. Esos son los que son básicos para que haya una digestión donde no haya aumento del azúcar, no haya aumento del colesterol, haya ácidos grasos sanos. El otro punto importante es la actividad física. Si nosotros nos movemos, nos sentimos mejor. Los pacientes depresivos y los que nos están escuchando saben que es muy difícil levantarse uno al día siguiente en la depresión. Pero si logran levantarse y van y caminar, se sienten mucho mejor que si se hubieran quedado acostados. Y todos sabemos que caminar es un hábito que ayuda a movernos. Cuando nosotros nos movemos, nos sentimos bien. Es parte de lo que está pasando ahora con la pandemia. No nos podemos mover. Y aún así, cuando hagamos ejercicio, no nos sentimos tan bien porque nos gustaría explorar. Todos somos curiosos exploradores. Doctor, perdón, hay en actividad física, tengo una paciente que me dice que cada que realiza actividad física no puede conciliar el sueño esa noche. ¿Porque lo está haciendo de noche o de día? No, de día. Sí, pero ¿a qué horas? ¿En la mañana o en la tarde? En la tarde o a veces en la mañana. Hace Pero física, porque si yo hago actividad física en la tarde, subo el cortisol y el cortisol en la tarde no me deja dormir. De hecho, cuando usted se va para una fiesta, no duerme bien. Ok. Entonces en la tarde no. No duerme bien. Ok. La pasa bien, pero no duerme bien. Ok, doctor. Contacto social es muy importante. Hablar con el otro, compartir, no solamente ir a las parrandas y a las rumbas. La interacción. Hay un grupo con el cual yo puedo compartir emociones, etcétera. En ese sentido, las mujeres son mucho más capaces de tener con quien comparto lo que estoy sintiendo o no. Y puse aparte la relajación y la espiritualidad, porque la relajación implica tener hobbies, implica aprender a hacer breaks. Y entonces, por ejemplo, de nada me sirve que yo me coma los yogures y todas esas cosas, si me los como en la carrera, si me los como mientras estoy haciendo una teleconferencia. Eso no ayuda. Yo tengo que aprender a comer despacio y bien comidito, desayuno, almuerzo y comida. Tengo que aprender a tener un hobby, tengo que aprender a tener actividad física. Tengo que pensar que mi vida tiene un sentido. Y el sentido lo da no solamente el trabajo, sino las responsabilidades que tengo conmigo mismo y con el otro, en la medida que yo desarrolle el altruismo social, porque somos mamíferos. Tenemos el esquema el programa para manejar esa situación. Lo que pasa es que a veces es como los computadores. Uno le dan todos los programas y hay algunos que no los utilizamos. Dependiendo de lo que no queramos. Entonces, uno puede disminuir las consecuencias del estrés y manejamos esas 4 cosas. Alimentación con prebióticos, actividad física. No quiere decir que salga a todo el deporte. Usted con que camine media hora todos los días es suficiente. Además, me va a ayudar a sintetizar la vitamina D. 30 minutos todos los días es suficiente. El contacto social, la relajación y la espiritualidad. Esos son los 4 pilares fáciles y no valen nada. Yo trabajo mucho con mis pacientes en cómo alimentarse mindfully, bocados mindfully, que es lo que estaba precisamente diciendo el doctor. ¿Cómo aprendemos a comer conscientes? Sí, lo que pasa es que cuando usted aprende a comer y a disfrutar, se da el tiempo, entonces se vuelve gourmet. Entonces usted ya sabe que come, si usted mastica, va a tener muchos más sabores en la boca. Si usted un sándwich a la brava, pues lo único que hizo fue llenarse, pero no tiene la capacidad de dar. Sí, señor. Y ahí seguimos ya con la siguiente, y entonces estaríamos hablando de lo que implica qué va a pasar con la pandemia. Sabemos que la pandemia va a durar varios meses más, no sabemos cuántos más, pero obviamente ustedes lo están viendo y lo están escuchando, que hay unos rebrotes, o sea que unos se van a infectar más rápido, nosotros todavía no estamos en el pico, otros van a tener reinfecciones, otros más. Entonces, la pandemia va a durar varios meses más.
no con la misma intensidad. Entonces es necesario mantener las medidas de protección. Las medidas de protección lo que buscan es que yo me contagie, pero que me contagie pasito. Eso es como las peleas de boxeo. Vamos a ir al boxeo, pero tengo que aprender a asimilar a que me den golpes y que yo no reciba muchos golpes. Y entonces ahí están las tres cosas que se recomiendan ahora. Lo más importante es usar la mascarilla y el distanciamiento social. Ya el lavado de manos, pues sí es muy importante, pero como ya estamos saliendo, antes era si nos traían cosas a la casa, tenemos que lavarnos las manos. Ahora como ya salimos, tenemos que pensar que yo no quiero que me contagien y entonces yo uso la mascarilla, no porque yo vaya a contagiar al otro. Y el distanciamiento social lo que permite es que no me lleguen los virus o que no me lleguen y entonces yo puedo de alguna manera mantenerme de alguna manera limitado el espacio para manejar que no me lleguen los virus y con eso yo puedo funcionar adecuadamente. Habrá mucha gente que está infectada y no va a tener síntomas y es lo que llaman los pacientes asintomáticos. De todas maneras, mucha gente tiene amibas y nunca tiene ningún episodio de diarrea ni de problemas digestivos, pero le hacen un coprológico y tiene todas las amibas del mundo. Entonces, esto no es nuevo. Todos tenemos cuerpos, manejamos bacterias y somos capaces de funcionar, pero aquí lo importante es que como hay tanta contagiosidad, porque el virus sí es muy contagioso, que es lo que ustedes ven en las estadísticas, la estadística se muestra cómo definitivamente sí hay una contagiosidad. Estamos hablando de 10 millones de contagiados en el mundo, estamos hablando de una cantidad de contagios en Brasil, etcétera. Esa es la parte que resulta difícil de manejar. El hecho que me contagien no quiere decir que todos vamos a terminar enfermos de gravedad. Simplemente trataremos de que la enfermedad nos ayude a manejar los anticuerpos y podamos funcionar. La depresión y los trastornos de ansiedad. Sí, aquí el pensamiento, lo que estamos hablando es de que cuando estamos con depresión y los trastornos de ansiedad, se requiere un tratamiento integral. Obviamente los pilares que hemos tocado y quienes no se han escuchado y nos han acompañado se han dado cuenta que hemos manejado entre tú y yo una visión de lo que es la enfermedad como una situación médica y donde como es muy importante la psicoterapia. Si se maneja la enfermedad médica y se maneja la psicoterapia, en todas las enfermedades, en la diabetes, en la enfermedad cardiovascular, en las enfermedades huérfanas, y en la depresión y en la ansiedad, se tienen muy buenos resultados. Eso implica resultados muy exitosos. de vida, cambiar, los gringos lo llaman el coping, que es la forma como yo afronto las nuevas circunstancias e inclusive la enfermedad. Tenemos que pensar que a veces tenemos que utilizar medicaciones, como hay muchas enfermedades. A nadie le gusta tomar droga para el colesterol, pero algunos van a tener que tomar droga para el colesterol. A nadie le gusta tomar droga para la hipertensión, pero algunos tenemos que tomar medicaciones para la hipertensión si queremos controlar nuestro corazón. Queremos vivir tranquilos, nos toca pagar algo, como decía Celie, que fue el que se inventó la palabrita estrés, y entendió que el estrés es el precio que pagamos por vivir. Entonces, si nosotros logramos coordinar la psicoterapia, que es para poder vivir la vivencia, valga la redundancia, como yo veo el mundo, como yo puedo disfrutar el mundo a pesar de estar fregado, y eso se llama resiliencia, y a veces las medicaciones nos llevan a poder manejar los circuitos que están alterados, salir de ese congelamiento, evitar nuevos congelamientos y poder disfrutar la vida. Es difícil a veces con los pacientes, doctor. Cuando llegan a, si primero es difícil que lleguen a consulta psicológica, es muy complicado a veces para que lleguen a psiquiatría. Yo realizo mucho esa analogía que hiciste sobre los medicamentos, sobre estas enfermedades, diabetes, hipertensión, y yo les explico lo mismo. O sea, la hipertensión debes de tomar un medicamento de por vida para que tú puedas mantener tu presión arterial normal y puedas llevar una calidad de vida. Es lo mismo con los trastornos mentales. Entonces, es muy importante para ellos
explicarles de una manera muy empática para que ellos logren tener adherencia al tratamiento. Porque es complejo, doctor, es muy complejo que ellos tengan Pero es adherencia al complejo tratamiento. porque nosotros no le estamos dando respuestas. Ujú. ¿Cuáles son los síntomas que tiene el paciente depresivo por los cuales consulta? El paciente no va a consultar, no va a ir a donde el médico ni a donde un psicólogo a decirle, doctor, yo vengo porque estoy pesimista. Sí. No. ¿No? Mm-mm. Tampoco va a decir, doctor, yo vengo porque tengo ideas de suicidio. Doctor, yo vengo porque veo todo negativo. No va a ir. Los pacientes buscan ayuda porque no pueden dormir o porque están Porque- cansados. Ujú. Entonces yo no ir donde el Sí, señor. psicólogo ni el psiquiatra, doctor, yo vengo acá, o doctora Silvana, yo vengo porque estoy cansado, ¿no? Ellos van donde el médico porque no pueden dormir, porque están cansados, y ahí es el médico el que tiene que empezar a hacer el diagnóstico. Entonces, Ujú. el tema no es que los psiquiatras y los psicólogos tenemos que ver las depresiones. Las depresiones y los trastornos de ansiedad deben ser evaluados y diagnosticados por el médico. Ujú. La dificultad es que el médico no lo entrenamos para hacer eso. Las universidades no los entrenan. Y en segundo lugar, pues a veces no tienen el tiempo para poder hablar con los pacientes. En 10 minutos no pueden llenar los formularios y preguntarle al paciente si ha estado triste, si usted disfruta la vida o no. Entonces tenemos Ujú. que, si nosotros lográramos que los pacientes fueran identificados y fueran vistos como un trastorno del afecto, no un trastorno mental, los pacientes primero se diagnosticarían más rápido, segundo se lograrían respuestas mucho más rápidas, tercero no habría discriminación y cuatro podrían ir a nuestros consultorios para buscar una ayuda especializada para seguir el tratamiento. Entonces podrían haber, porque fíjese que a usted no le llegan los pacientes depresivos. Yo voy a donde la doctora Silvana porque tengo problemas de pareja. Yo voy a donde la doctora Silvana porque tengo problemas de autoestima. Yo voy a donde la doctora Ujú. Silvana porque tengo miedos o quiero quitarme la Ujú. timidez. Pero nadie va a ir porque tengo depresión. Nadie va a ir. Y hay médicos que no vamos. Yo creo que ustedes no van al ginecólogo a consultar todo lo que quisieran al ginecólogo, a pesar de que el ginecólogo, ustedes tengan una muy buena relación. Igual nosotros tratamos de no ir al urólogo para ver cómo vamos. Lo mejor que pudo pasar es que apareciera el antígeno prostático porque nos quitó la ida donde el urólogo. Entonces, hay síntomas por los cuales nos cuesta trabajo ir a consultar. Y la Ujú. depresión y la ansiedad tiene ese problema. Porque además de eso, la gente cuando usted, lo estábamos diciendo, cuando hablamos de emociones, ¿y usted por qué está triste? Si lo tiene todo, ¿por qué se deprime? Ujú. Entonces es muy complicado. Sí, señor. Igual me llega mucho paciente anhedónico que ellos me manifiestan. Sí, sí, claro, la dificultad para disfrutar, pero Ujú. ¿cómo hago yo para sentir que no puedo disfrutar? ¿A quién le digo? Sí, totalmente de acuerdo. Yo me cuido, tú te cuidas, nos cuidamos todos. Sí, esa es la idea de esta charla. Entonces, yo te agradezco que no me hayas invitado, le agradecemos a la gente que nos acompañó. Ay, La idea doctor, espere que han enviado muchas preguntas. Dos es, preguntitas y no más. ¿Sí? no, estoy diciendo que yo me cuido, tú te cuidas y nos cuidamos. Ah, Entonces, ese es el mensaje. Vamos a seguir trabajando juntos, todos, y a manejar ese altruismo social y a poder recuperar nuestro cerebro, que nuestro cerebro se hizo para estar con los demás, no para estar solo. ay, qué lindo, perfecto, sí, me encanta. Doctor, no, es que pensé que se estaba despidiendo, entonces Yo estaba terminando estaba la como charla que, y después de ok. como los artistas, entonces empieza que ese para la otra y entonces cerramos el telón y lo volvemos a abrir. Bueno, aquí tenemos Diana Barco. Mi caso es el siguiente. En casa tengo dos personas, una con ansiedad paroxística y pánico social, y el otro caso con síndrome del Tourette. Sí, para ambos ha sido cómodo el tema de confinamiento. Ahora ya no quieren que pare la cuarentena. ¿Cómo puedo apoyarlos? Pues en este momento están bien. Lo que tendríamos que Ujú. pensar es lo que estamos diciendo. Cuando baja el estrés de la Ujú. enfermedad, por ejemplo, el síndrome de Tourette, de alguna manera a veces
para la persona es muy difícil los tics, pero si yo estoy en la casa, pues los tics no interesan. Entonces baja la presión Ujú, social. claro. Igual pasa con el confinamiento para las personas que tienen ansiedad paroxística, que es el mismo pánico. Si yo Ujú, estoy en la casa, me siento tranquilo, no tengo que pensar que me va a pasar algo, porque más o menos conozco en la casa que puede estar pasando. El problema es cuando tengamos que volver a salir, pero sí. también puede darse cuenta del aprendizaje es ese. Como si baja la presión social y yo estoy bien, lo que quiere decir es que yo no puedo sobrecargar mi sistema nervioso, no puedo sobrecargar el cerebro, tengo que aprender a desarrollar estrategias para disminuir esa sobrecarga. Y esas estrategias pueden ser farmacológicas, pueden ser psicoterapéuticas o como veíamos, estrategias de la dieta. Hay alimentos que son más Sí. ansiogénicos, producen más Ujú, ansiedad que otros y hay alimentos que pueden llevar a que usted no tenga ansiedad por comer, por ejemplo, porque es que la ansiedad por comer no es que yo la puedo controlar, eso lo maneja una hormona que la producen las bacterias en el intestino. Y esa hormona se produce de noche. Y entonces, si yo no duermo, pues no la voy a poder producir. Entonces, por eso por la noche las personas, por la tarde y por la noche es cuando le dan los atracones y no pueden parar, pero es por la hormona, no porque usted no tenga la capacidad de controlar los alimentos, sino porque no hay saciedad. El circuito no se cierra, usted llena eso y sin embargo siente que tengo que estar comiendo a pesar de que estoy lleno. síndrome del comedor nocturno. Bueno, Arturo Espín Ramírez, la última pregunta nos gustaría contestarle a todos, pero pues ya nos pasamos también de tiempo. Muchas gracias, doctor Telles, por su tiempo, de verdad. Bueno, Arturo Espín Ramírez, me gustaría saber su opinión sobre la experiencia real de los niños con su familia y amigos que encuentran virtualmente ahora y luego, cuando pase la pandemia, los encontrarán de manera real. Esos cerebritos, ¿cómo se acomodan a esa realidad? La realidad de los ¿Qué? niños es una realidad parcial, no tiene la connotación nuestra. Por eso los niños tienen tanta capacidad y son unas esponjas que absorben todo, porque ellos viven el momento. Para ellos todo es novedoso. El aprendizaje de ellos está movido por algo que es la búsqueda de la emoción, de la curiosidad, y por otro la necesidad de que el aprendizaje, que es en el corto plazo, los lleva a estar haciendo nuevos aprendizajes. Entonces, para ellos la connotación de peligro no es la que nosotros tenemos ahora. En segundo lugar, ellos tienen una situación que nosotros no tenemos, que es la capacidad de fantasear en lo positivo. Para un niño se puede coger el lápiz y aquí estoy mal y coge el lápiz y juega que tiene un avión y puede crear imágenes que le ayudan a manejar las situaciones de estrés. Puede imitar personas, los niños imitan mucho, entonces ellos no son tan rígidos como nosotros. El problema de nosotros es que esa capacidad que teníamos de curiosidad, el cerebro, cuando llega a la adolescencia, desconecta las conexiones, valga la redundancia, que no necesita y entonces hace una poda y se queda con los que están más utilizadas. Por eso Poda después del neuronal. volvemos rígidos, nos volvemos como estereotipados. Ya no tenemos esa capacidad que tienen las situaciones. Por eso la pandemia también a algunos nos ha dado la oportunidad de reinventarnos. ¿Qué va a pasar con los niños? Los niños van a volver a salir, van a volver a manejar las cosas, vieron que esta es una situación molesta. ¿Qué es lo que le molesta a los niños ahora? El no poder encontrar los amigos, el no poder manejar la distancia, el poder jugar. Y a veces, desafortunadamente, algunos de ellos van a tener padres en crisis o padres irritables o padres enfermos con comportamiento y maltrato que van a hacer que sea muy difícil, no la pandemia, sino convivir con padres complicados. Sí. Sí, señor, muchas gracias, doctor Telles, por su participación. Muy agradable su conferencia, su charla. Ese conversatorio estuvo muy agradable, doctor. Gracias por No, la gracias por la participación. invitación. Siempre ha sido muy afectuoso, muy grato. Y bueno, como dices, me sentí en casa en tu consultorio. Claro que sí. Bueno, doctor Telles, muchas gracias y a todos los asistentes, pues de verdad que les agradecemos el haber estado aquí todo este tiempo. Los espero para el 2 de julio con constelaciones familiares, mi dolor emocional por mi carga generacional. Entonces, nos estaremos viendo en un próximo
conversatorio. Chao, doctor Telles, que esté muy No, bien. buenas noches. Buenas noches, bendecida noche para todos.